Buenos días, amados hermanos, amadas hermanas, amigos, amigas de Instagram y Facebook. Bendecimos el nombre de nuestro Dios y Señor Jesucristo porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Hoy es domingo 23 de enero del 2022. Bendecimos el nombre de nuestro Señor y elevamos nuestro corazón en acción de gracia por medio de la oración para agradecimiento de habernos permitido contemplar los amaneceres, los atardeceres, los anocheceres de la semana que pasó, por habernos provistos alimento en su misericordia, vestido, calzado, ahí habiéndonos sanado de nuestras enfermedades y dolencias, además que guardó nuestras salidas y nuestras entradas, la nuestra y de nuestros hijos, aunque no éramos dignos. A Él sea honor, honra y gloria por eternidad, en eternidad, en eternidad. El día de ayer, el domingo pasado, estudiamos Apocalipsis capítulo 10, en la que nos decía Juan que él vio a un ángel que se paraba con un pie en las aguas y con un pie en el mar y con un pie en la tierra, y que bendecía el nombre del Eterno a gran voz y decía que los tiempos no serían más. Él iba a escribir lo que habló el ángel y los truenos. Entonces 7 truenos dieron sus voces. Iba a escribir lo que los 7 truenos dijeron, pero le fue impedido. Entonces yo traje a memoria lo que estaba. No, Jehová me reprenda. La inspiración en el Señor me trajo a memoria que lo mismo había pasado con Daniel, y que él quiso escribir y que el ángel se lo impidió porque las cosas estaban selladas para el tiempo del fin. Entonces él dijo, el que es santo, el ángel dijo, el que es santo, santifíquese todavía. El santo es la persona que creemos que no hemos pecado contra Dios y que mantenemos la comunión perfecta delante de Dios. Y dice el ángel, pues, santifíquese todavía, ¿verdad? Después viene y dice, es decir, que siga haciendo lo que le hace a él sentirse santo o santa. Después viene y nos dice, el que es sucio, ensúciese todavía. Con la inspiración que el Señor me dio, la traducción de sucio, somos, voy a decir somos, ¿verdad? Para que no digan que yo reconozco que mientras esté en la carne soy pecador. Así que los que somos cebados por la lascivia, ¿verdad? De venir a sentir atracción por la persona ajena, ¿verdad? Ensúciese todavía también aquellos que son cebados en la lascivia de sentir deseos sexuales por niños y niñas de edad menor. El que es el limpio, límpiese todavía, es el que siempre está diciendo que él no tiene pecado y que está limpio delante de Dios. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Lo que el Señor nos dio fue que, pero que no haya ofendido a nadie, porque yo llamé, como en la sociedad se les llama, a los homosexuales que dicen de que Dios los hizo así y se casan hombres con hombres, mujeres con mujeres, ¿verdad? Y las otras abominaciones que nosotros hacemos, como los hombres
y mujeres que se acuestan con animales, ¿verdad? Entonces sea inmundo todavía. El día de hoy nos toca leer en el libro de los Salmos, capítulo 43. Del verso 1 en adelante dice así: Júzgame, oh Dios, y aboga por mi causa. Júzgame, oh Dios, y aboga por mi causa. Líbrame de gente impía, del hombre de engaño e iniquidad. Porque tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Y por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán al monte de tu santidad y a tus tabernáculos. Y entraré al altar de Dios, al Dios de alegría, de mi gozo. Y a alabarte con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te conturbas en mí? Espera a Dios, porque aún le tengo de alabar. Es el salvamento delante de mí y el Dios mío. Bendito sea Jehová, ¿verdad? Entonces, júzgame, oh Dios, y aboga por mi causa. David dice: bienaventurado el varón a quien Jehová no le imputare pecado, ¿verdad? Y bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas, ¿verdad? Entonces, aquí dice: júzgame, oh Dios. Nosotros, los que tememos a Jehová, Él es el único que nos puede juzgar, pero también nos podemos juzgar a nosotros mismos. La primera oración, júzgame, oh Dios, y aboga por mi causa, es que como el sentir que tuvo Job, ¿ve? Que no había pecado contra Dios, entonces él quería saber por qué les había sobrevenido todo esto, ¿verdad? Júzgame, oh Dios, y aboga por mi causa. Aboga por mi causa. El maestro viene y dice: fuera de mí no hay nadie, ¿verdad? Otro intercesor entre Dios y el hombre. Pablo, por medio del Espíritu Santo, nos dice que no tenemos otro intercesor entre Dios y nosotros, ¿verdad? Entonces, aboga por mi causa. Si hemos pecado, abogado tenemos para con Cristo. Pero eso diera a entender como que si pecamos y ya no nos va a importar. No es así, porque el mismo maestro, y escrito está, dice: haced frutos dignos de arrepentimiento. Nosotros venimos, ¿verdad? Reconocemos nuestros pecados en la intimidad de nuestra habitación y por fe creemos que hemos sido perdonados. Hay una promesa que se lee en los profetas que dice que yo no me acordaré de vosotros, ya no más de vuestras maldades, las echaré a lo profundo del mar. Eso no quiere decir que seremos limpios, santos, puros, hasta que Él venga. Porque Pablo viene y dice que mientras nosotros estemos en esta carne y no queremos ver pecado, pues siempre el pecado se va a hacer manifiesto. Pero ¿cuál es la gracia? Porque siempre estamos diciendo ya no vivimos por la ley, sino por la gracia. Pues la gracia es que antes por la ley, en cuanto pecábamos, éramos castigados. Mas en la gracia, en la misericordia, gracia es la misericordia de Dios, que ahora pecamos y Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos. ¿Ves? Y luego nos advierte, como le dijo a la mujer: vete y no peques más.
¿verdad? Tampoco yo te condeno, vete y no peques más. ¿Ve? Pero sigamos, viene y dice, júzgame, oh Dios, y aboga mi causa, líbrame de gente impía, del hombre de engaño e iniquidad. Es decir, nosotros no podemos convertir a nadie. Solo somos advertidores. La persona que cree y acepta a Cristo como su Salvador, pues abraza la esperanza en la resurrección de los muertos. Líbrame de gente impía es que, por ejemplo, cuando salimos a la calle y los ladrones aparecen y nos desvalijan, ¿verdad? También a veces tenemos vecinos o el prójimo que o los que dicen que somos amigos y luego traicionan, ¿verdad?, el sentimiento de amistad, porque la palabra dice que un amigo ha de comportarse como un hermano. ¿Ves? Entonces dice, líbrame de hombre de engaño, es decir, que seamos honestos con nosotros mismos y apliquemos lo que el Señor en su misericordia nos dejó. La verdad os hará libre y aprendamos a hablar la verdad y entonces caminaremos confiados delante de Dios. Líbrame de hombre de engaño e iniquidad, aquellos de que hacen o tienen satisfacción de hacer mal al prójimo. El verso 2, porque tú eres el Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has desechado? Porque tú eres el Dios de mi fortaleza. Yo soy tu escudo, dice Jehová. Yo soy tu fortaleza, tu castillo, dice el Señor. Pero luego viene la pregunta, ¿verdad? Eso es la promesa de Dios. Mi ángel irá delante de ti y te guardará, y irá delante de ti, guardará el frente y irá por atrás guardando tu retaguardia, dice el Señor. Ahora, ¿por qué me has desechado? Hace la pregunta el salmista. Pero Dios no nos desecha. Lo que nos hace apartarnos de Dios, o mejor dicho, lo que nos hace apartar de Dios es el pecado. Porque conforme a Joel, nosotros somos llenos del Espíritu Santo desde el momento que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Ya somos llenos del Espíritu Santo. No necesitas hacer ningún teatro o cosa, brinco o grito para decir que el Espíritu Santo está en vos. Porque ya somos llenos, promesa de Dios. Entonces dice, ¿por qué me has desechado? Dios es puro, su gloria es limpio, puro. Entonces, cuando nuestro cuerpo peca, se convierte en inmundo, ¿verdad? En cuerpo inmundo. Entonces se separa la presencia de Dios de nosotros. Cuando nosotros quedamos sin protección del Espíritu Santo, es cuando somos probados. Y no lo digo yo, Pablo lo dice. El oro, para dar su brillo, tiene que ser pasado por el fuego. Entonces, para nosotros poder alcanzar la promesa, ¿verdad?, tenemos que pasar continuamente la lucha de la carne contra el espíritu. El maestro nos dice, a la verdad, la carne es débil. Eso no nos da excusa para decirnos que estamos sin pecados. Lo que quiere decir es que la carne está propensa a pecar, a transgredir la ley, a todo instante, a cada segundo. El espíritu está presto, es decir,
cuando ya conociste la presencia de Dios, ya sentiste el poder de Dios en tu vida y todas las cosas que dan testimonio que Dios ha hecho en tu vida y te permiten mantenerte caminando en la senda estrecha, por muy estrecha que sea, pero la recompensa es grande, ¿verdad? Entonces Él se aparta de nosotros. ¿Por qué me has desechado? Ya dijimos que Dios no nos desecha, sino que el pecado mismo nos hace apartar de la presencia de Dios. ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Somos las personas que otras personas nos hacen algo y nos entristecemos. Nos entristecemos porque no podemos hablar como habla el resto de los seres humanos, que en enojo, en ira, lo primero que salen son las palabras deshonestas y cosas y pensamientos y buscamos palabras para herir al prójimo, ¿verdad? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Pero el maestro nos da ánimo cuando le dice, si a mí me han despreciado, también os despreciarán a vosotros. Entonces nosotros ya estamos sabidos que vamos a ser despreciados. Nos entristecemos aquellos que también son cercanos, tal vez son cercanos nuestros y endurecen su corazón por no escuchar la palabra de Dios, por no aceptar que son pecadores y que cada pecado tiene su consecuencia. Entonces dice, ¿por qué andaré enlutado todo el día, entristecido? Bueno, si tú quieres andar así, pero el hermano Pablo dice, si estás triste, canta salmos. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor está en mí. Entonces Pablo te recomienda que cuando estés triste, cantes alabanza al Señor. Entonces el Espíritu se va a alegrar y no le va a poner mente a las cosas de la carne, ¿verdad? ¿Por qué andaré enlutado todo el día? Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán. Envía tu luz y tu verdad. Dios ya habló la palabra. La palabra de Dios es la luz. ¿Ya? Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mis caminos. ¿Ya? Entonces, envía tu luz y tu verdad. Si el Hijo no os libertare, no seréis verdaderamente libre. Entonces, la verdad en nosotros es que mientras nosotros permanezcamos tiesos de frente, duros de cerviz, rebeldes de corazón, las palabras estarán y a veces estarán hablando las paredes, diciéndonos, acepta a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, que es como ese aboga mi causa en el principio. Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán al monte de tu santidad. El monte de la santidad. Leyendo me di cuenta de que Israel pecó. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Ya me iluminó el Señor. Me conducirán al monte de tu santidad. Viene y dice, el maestro le dice, la mujer samaritana le dice al maestro, nuestros padres nos enseñaron que adoráramos en el monte. Y ustedes, los judíos, dirigiéndose al maestro, dicen que en Jerusalén.
Y el maestro les preguntó, le dijo, no le preguntó, le dijo, créeme, mujer, que vendrán días que ni en el monte ni en Jerusalén adoraréis. Y la pregunta que yo les hago a ustedes, si no es en el monte, que es cuando, me imagino cuando dice, me conducirán al monte de tu santidad, es decir, que la luz de Dios nos va a conducir al monte de su santidad. Pero eso de la razón del monte de tu santidad es cuando el Dios de Abraham le dijo a Moisés, prepara al pueblo y dile que no se acerquen al monte, porque el que se acercara al monte morirá. Cuando él se paró sobre el monte Sinaí y el monte venía y ardía y ruido de bocinas, truenos, relámpagos y aquella cosa maravillosa a nuestros ojos, ¿verdad? Entonces le dice, entonces me imagino que ese padre le enseñó a sus hijos a que Dios estaba ahí. O serán los de que los padres idólatras que hicieron, pusieron ídolos en el monte e iban a adorarlo, a rendirle perfume y cuestiones o cosas, rituales. Puede ser eso, ¿verdad? Pero entonces el maestro viene y dice, créeme que ni en el monte ni en Jerusalén. Y si no en esos dos lugares donde es en tu corazón. Dios no está en la iglesia que todos nosotros vamos a ir, es decir, vamos a adorar a Dios, ¿verdad? Pero Dios no está en la iglesia. Es lo mismo que decían los israelitas, iban a adorar al monte. Entonces es en tu corazón. ¿Sabe por qué razón? Porque el nuevo pacto, no es que el viejo pacto queda deshecho, es transformado. En el nuevo pacto, el Señor viene y dice, si queremos ser del pueblo de Dios, antes era el prepucio que nos cortamos, ¿verdad? Para ser parte de del pueblo de Dios. Ahora, Él transforma la ley y dice que rasguemos nuestro corazón. Es decir, como dice aquí, porque andaré enlutado, que cuando pequemos contra Dios, entonces sintamos ese dolor y vayamos a su presencia y le digamos, perdóname, porque no fue mi intención pecar contra el cielo y contra ti, ¿verdad? Y entraré al altar de Dios, al Dios, alegría de mi gozo, y entraré al altar de Dios. ¿De qué manera vamos a entrar al altar de Dios? ¿Iremos altivos o iremos sumisos? ¿Cuál es el propósito que vamos a alabar a Dios a la congregación? ¿A buscar de Dios o ir solamente para que digan, para que no hablen de mí? Pues de ahí que nosotros siempre decimos, y seguiremos enseñando esto, que Dios no está en el monte ni está en la congregación, sino en tu corazón, para que se cumpla lo que está escrito y lo que dijo el maestro, ¿verdad? ¿Verdad? Donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Porque vuelvo a decir, ya dije antes, ¿verdad? Que ya dije antes que podemos estar en la congregación, nuestra mente está en otro lugar.
Podemos estar en la congregación y si tenemos alguna actividad que vamos a hacer con algún amigo o amiga o que tiene nuestro hijo o nuestra hija, entonces nuestra mente está pendiente a qué hora va a terminar el servicio. Oye, ¿a qué hora? Pues el maestro te lo dijo, sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Bien podía ir a la congregación, bien no podía ir. ¿Por qué? Porque somos libres en Cristo Jesús. Entonces, alabarte es con arpa, oh Dios mío. Bueno, por eso usamos las panderetas, ¿verdad? Ahora, los conjuntos. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te entristeces? ¿Por qué te entristeces? Lo poco o lo mucho que tiene o no tienes. ¿Y por qué te conturbas en mí? Espera a Dios, porque aún le tengo que alabar. ¿Y qué nos dice el maestro? En vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. Si nosotros hacemos una petición a Dios, no importa cuánto tiempo pase. Si todos los días confesamos que ya lo tenemos, eso es la fe. La fe es de las cosas que se esperan, ¿verdad?, en el futuro. Entonces, no debemos de estar tristes ni decir, oh, Dios no me contestó. Dios no me contesta mi oración, ¿verdad? Entonces viene y dice, porque todo lo que pidiereis en mi nombre, creyendo lo recibiréis, dice el maestro. Si no fuese así, no será hecho. Es el salvamento delante de mí y el Dios mío. La roca del tropezadero y la roca del levantamiento. El Maestro de Nazaret. El Dios nuestro. Jehová de los ejércitos es su nombre. A Él sea honor, honra y gloria por eternidad en eternidad en Cristo Jesús. Paz a vosotros. Me da mucho gusto saludarlos, hermanos míos. Soy vuestro hermano Elías en Cristo. Bendiciones. Que la paz de Cristo more en sus corazones y en sus casas. Y durante esta semana, Dios, en su misericordia, les conceda las peticiones de su corazón. En Cristo Jesús. Amén. Paz a vosotros.